El Kraken. El Kraken es un enorme monstruo marino que se encuentra en océanos y aguas profundas. Supuestamente puede medir unos 90 metros de largo. Cuando se acerca a la superficie y permanece quieto, se puede confundir con una isla. El Kraken se asemeja a un pulpo gigante con numerosos tentáculos y unos enormes ojos con los que controla cualquier movimiento de otras criaturas, tanto dentro como fuera del agua. Sus tentáculos tienen unas ventosas de unos 2 metros de diámetro. Tiene también 2 tentáculos especiales, recubiertos con garras afiladas, que usa para atacar. Como cualquier cefalópodo, el Kraken es capaz de expulsar tinta negra cuando está furioso. Los avistamientos de Kraken se llevan produciendo desde hace siglos y han sido más frecuentes en las costas del Atlántico Norte y de Noruega. De hecho, un obispo noruego describió en 1752 al Kraken y afirmó que el negro de las aguas de Noruega se debía al mecanismo de defensa del animal. Los marineros de barcos de vela temían más que nada la aparición de este terrible ser y vigilaban con nerviosismo las aguas profundas, con la esperanza de no ver ningún burbujeo abundante, señal de que el Kraken estaba debajo de ellos. Cuando el Kraken aparece o emerge con alguno de sus tentáculos, ya no es necesario correr. Una vez ha elegido a sus víctimas, se lanza al ataque. Las golpea y las envuelve con sus tentáculos mientras las arrastra a sus terribles fauces. Hay rumores sobre islas tropicales que han quedado absolutamente vacías tanto de animales como de humanos, tras el paso del malvado animal. Sus guaridas se encuentran a varios miles de metros dentro del mar y son verdaderos complejos de cavernas en donde se piensa que también habitan otros seres desconocidos. A pesar de toda esta información acerca del Kraken, en realidad no existe ninguna evidencia contundente sobre si es real o no. En internet hay videos de donde supuestamente la gente ha encontrado krakens moribundos. Otros han encontrado pequeños krakens e inclusive otros se atreven a creer demostrar con imágenes de Google Earth capturas de criaturas que supuestamente son krakens. Ninguno de estos videos en internet es verdadero. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista el Kraken. Simplemente nadie ha podido atrapar uno. Pero esperen, aún no hemos terminado. Si bien los videos e imágenes en la actualidad solo nos provocan desilusión, no lo es así con la historia. Verán, en 1802, el francés ecologista Pierre-Denis de Montfort reconoce la existencia de 2 tipos de pulpos gigantes. Montfort afirma que el primer tipo, el pulpo Kraken, ha sido descrito por los marineros noruegos y balleneros de América, así como antiguos escritores como Plinio el Viejo. Sobre la segunda categoría más grande, el pulpo colosal, existe un informe acerca de un ataque a un buque velero, el Saint Malo, frente a las costas de Angola. Montfort luego se atrevió a hacer más afirmaciones. Él propuso que 10 barcos de guerra británicos, incluyendo el navío de línea Ville de París, misteriosamente desaparecieron una noche y que debieron ser atacados y hundidos por pulpos gigantes. Cabe señalar que muchas de sus fuentes para el pulpo Kraken probablemente describen al verdadero calamar gigante, cuya existencia se probó en 1857. En 1830, posiblemente influido por el trabajo de Montfort, Alfred Tennyson publicó su popular poema El Kraken, que difundió al Kraken en el idioma inglés. El poema, en sus últimas 3 líneas, también tiene similitudes con la leyenda del Leviatán, un monstruo marino que subiría a la superficie en el final de los días.
La descripción de Tennyson aparentemente influyó en Julio Verne, que imaginó al famoso calamar gigante en 20.000 leguas de viaje en submarino en 1870. Verne también hace numerosas referencias al Kraken y al obispo Pontoppidan en la novela. Mark McNemanim afirma haber encontrado la madriguera de un Kraken de más de 200 millones de antigüedad. En su supuesta madriguera se encuentran los restos de un ictiosauro que sirvió de alimento para el Kraken. No hay restos del cuerpo del colosal gigante porque su cuerpo gelatinoso no ha podido dejar restos, pero sí los huesos de su presa, rotos y machacados por la fuerza de los tentáculos del Kraken. Además se pueden ver tentáculos fosilizados en los restos de su presa. El grabado en los huesos sugiere que las presas no fueron asesinadas al mismo tiempo. También parecía que los huesos habían sido reorganizados a propósito, probablemente llevado a la guarida del Kraken después de haber sido asesinados. Un comportamiento similar al de los pulpos modernos. Hoy en día se han encontrado varias pruebas de existencia de calamares gigantes en las profundidades del mar, de aproximadamente 15 a 20 metros. Pero, según la cultura popular, sabemos más de Marte de lo que hay en el fondo del mar. Bernard Heuvelmans, un zoólogo, piensa que el mundo está lleno de criaturas aún no descubiertas. Quizá los Kraken no existen. Quizá alguna vez existieron. O quizá solo hemos tenido la suerte de no encontrarlo aún. Esto fue El Kraken, los documentalistas. Te invito a que te suscribas para recibir más videos como este. Síguenos en Facebook en Los Documentalistas.